Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Gusto saludarlos. Aquí estamos una vez más en nuestro programa Vital, donde nos conectamos para hablar de ese Dios maravilloso, ese Dios que nos viene a dar vida, ese Dios que anhela revelarse a cada uno de nosotros y sorprendernos cada día más. Sabemos que cuando venimos y nos acercamos y conocemos de Él, descubrimos ese mundo, ese reino al que tú y yo pertenecemos, ese reino sobrenatural, ese reino que transforma todo, ese reino que hace la vida en la tierra una vida llena del poder de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Sabemos que Él tiene un diseño para la humanidad y siempre ha sido el mismo, porque en Dios no hay cambio, no hay sombra de variación. Él permanece Él mismo por hoy y por los siglos. Por lo tanto, sus planes y las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros permanecen las mismas. Él siempre está buscando que tú y yo tengamos vida, esa vida abundante, esa vida plena que Él desató y diseñó para cada uno de nosotros y la desató después del pecado a través de ese amor que no tiene límites, ese amor que siempre está presente, dándonos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él diera su vida y pagara por todos nuestros pecados. Él tomó en sí mismo nuestras faltas y se presentó como un sacrificio vivo para que tú y yo tengamos acceso a esa vida que Él diseñó para la humanidad. Pero para esto es necesario conocer a Dios, es necesario descubrir de Él, es necesario acercarnos y descubrir el corazón de este Dios trino a quien tú y yo ya hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y lo he dicho muchas veces a través de este programa Vital, que nunca terminaremos de conocer a Dios. Siempre hay un aspecto nuevo de Dios que será revelado a nuestras vidas, un aspecto más profundo que desatará mayor gloria, que nos llevará a una vida plena que Él y solo Él puede darnos a ti y a mí. Entonces esa búsqueda constante de Dios se volverá nuestra forma de vida cada día aquí en la tierra. Ese conectar con Él. Recuerda, tenemos tantos conceptos que se han lanzado a través de los siglos sobre quién Dios es y cómo Dios funciona y cómo Dios se comporta entre los hombres, qué es lo que Dios pretende y busca. Y muchos de estos conceptos no nacieron de una mala intención, pero sí de una interpretación basada en la limitante del ser humano, en cómo nosotros quizás abordaríamos ciertas circunstancias y situaciones. Cómo nosotros abordaríamos a un pecador, a alguien que se equivoca constantemente, cómo abordaríamos los problemas de la vida, cómo abordaríamos el ayudar a otros a caminar en Dios. Y se fue mezclando con una serie de ideas personales, de influencias culturales, que fueron torciendo la imagen de Dios y el corazón de Dios, según la óptica humana de cómo Dios se comportaría con nosotros. Y estos conceptos han sido enseñados a través de los tiempos y muchas veces siguen ahí presentes, deteniéndonos a ti y a mí de acercarnos a Dios íntimamente por miedos que los conceptos han causado en nosotros. Por vergüenza, porque decimos, pues no soy santo, no soy digno, qué pena, ¿no? Acercarme a Dios después de fallar, o el miedo de decir, pues me viene un castigo muy fuerte, mejor estoy lejos de Él para que no me castigue, porque yo no puedo cambiar, porque yo no puedo ser diferente, porque he luchado con esta área de mi vida y sigo sin poder cambiarla o resolverla. Y entonces estamos ahí batallando con estos conceptos que nos intimidan, que nos alejan de Dios y nunca nos atrevemos a descubrir si esto que creemos
si estos conceptos que hemos abrazado a través de los tiempos realmente describen a nuestro Dios. Por eso es que Él dejó la palabra, para guiarnos, para mostrarnos el camino, para decirnos, es por acá, es así como yo quiero caminar con ustedes. Esto es lo que anhela mi corazón para con ustedes. Y una de las cosas que también ha entorpecido nuestra relación con Dios es que cuando vamos y de forma personal intentamos leer la Biblia, la mayoría de nosotros nos encontramos con el trauma o la frustración de que no logramos entenderlo y no logramos ver lo que hemos escuchado muchas veces en un mensaje y decimos, pues no la entiendo, no veo más allá. Y eso también ha hecho que muchas personas se convenzan que pues quizás ellos no tienen la misma bendición de poder estar cerca de Dios y recibir revelación. Todo esto es contrario a la verdad. Todo esto. ¿Por qué? Porque la Biblia no está hecha para el inteligente, está hecha para el que tiene hambre y sed de Dios. Porque yo no entiendo la Biblia con mi capacidad humana, intelectual, cognitiva. Yo entiendo la palabra cuando me conecto con Dios y le digo, Señor, explícamela, porque sin ti yo veo limitado, yo soy miope sin ti. Mi humanidad no ve más allá de lo que ha aprendido, pero cuando entiendo que la Biblia es para que tú me reveles, me muestres esa verdad, me muestres esa vida, me muestres tu corazón, me reveles tu esencia, me reveles cómo funcionan los mandamientos, me reveles cómo funciona el caminar contigo y me muestres toda la grandeza del reino de los cielos. Entonces entiendo que no depende de mi capacidad, sino nada más de cuánto deseo y anhelo conocer de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a desear y conocer a Dios, y buscamos esos espacios para sentarnos y leer las Escrituras, y entendemos que el Espíritu Santo, porque lo dice su palabra, es quien nos explica las Escrituras, es quien nos revela la verdad. Y recuerda que la verdad es Jesucristo. Y recuerda que si Jesucristo es la verdad, Él también es el camino y la vida. Por lo tanto, todo lo que necesitamos entender, el Espíritu Santo está ahí para explicarlo, para mostrarlo, para enseñarlo, para que tú y yo nos empoderemos del poder celestial, del poder divino, de la fuerza de Dios, y podamos entonces alcanzar esa vida que es imposible en nuestras propias fuerzas. Pero lo que quiero decir con toda esta introducción esta mañana es que este 2024, tú y yo, pongamos todos los conceptos, ideas que tenemos de Dios y las llevemos a su presencia. Y busquemos con ayuda del Espíritu Santo en su palabra esos versículos que hablan sobre esos conceptos que hemos abrazado, pero que ciertamente no nos han ayudado a ver un resultado divino, espiritual en nuestra vida. Y es ahí donde tú y yo empezaremos a invitar al Espíritu Santo a llegar a esas áreas de nuestra mente y de nuestro corazón donde quizás creemos conocerlo, quizás creemos entenderlo, pero ciertamente fuimos guiados erróneamente y es lo que nos ha limitado de experimentar la vida sobrenatural aquí en la tierra. Esta vida sobrenatural es para todo el que la quiera, para todo el que la anhela, para todo el que la desee. No es para aquellos que tienen cierta condición preferencial. Dios no tiene preferencias. Si leemos las Escrituras, Cristo murió por el mundo entero, por los no nacidos, por los que estaban viviendo. Cristo murió por todos. Entonces, si Él murió por todos, Él quiere tener esa relación contigo. Él quiere esa cercanía. Él la provocó, Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él y estar cerca de su corazón y descubrir esas verdades maravillosas de Dios.
Entonces, que este 2024, aún aquellas cosas que creemos que son verdades de Dios, llevémoslas a que sean examinadas por el Espíritu Santo a través, obviamente, de su palabra. Hoy es tan fácil encontrar los versículos que hablan sobre esos temas. Solo necesitas entrar a internet, poner el tema que a ti te interesa descubrir más. Cuando hablamos de ese Dios que es santo y puro, o sea, ¿quién es digno de acercarse a Él? Entonces pongamos esos versículos, ¿quién es digno? Pon la pregunta en internet y muéstrame los versículos bíblicos que hablen referente a este tema y empieza a descubrir a Dios y a darte cuenta de ese Dios extraordinario que tú tienes, de ese Dios que ya contempló tu debilidad, de ese Dios que ya conoce tu cojera, de ese Dios que conoce lo que batallas en tu corazón porque quieres agradarlo a Él, pero no has encontrado la forma de vencer esa área de tu vida. Él está ahí. ¿Para qué? Sé que hemos estado hablando de madurez espiritual y sé que este año Él nos lleva en esa vía de crecer, porque no hay gloria. Dios dice que nos lleva de gloria en gloria, pero no hay gloria si no hay madurez espiritual. Necesito crecer para entrar en la siguiente dimensión de revelación espiritual, que simplemente es el ver un poco más del reino de los cielos y que me permitirá a mí vivir de acuerdo a eso que estoy entendiendo y viviendo, porque al verlo, al ser revelado, también somos empoderados en Dios. Y entonces mi vida va de aumento en aumento en esa plenitud que Dios diseñó para nosotros y que está ahí disponible para nuestro tiempo aquí en la tierra, para poder vivir una vida a través del poder sobrenatural. Pero entiendo yo también que este proceso de madurar es indispensable, que aquellas cosas de las que yo estoy ciega o tengo una tiniebla o un velo, como dice su palabra, en mis ojos, porque no lo he visto, no lo he entendido, no lo conozco, es algo nuevo para mí, por lo tanto sigo viendo a medias y no como debería de ver según lo que Dios quiere mostrarme. Entonces tengo que estar dispuesta a que Dios abra mi entendimiento, a que Dios quite ese velo de mis ojos, a que Dios abra mis oídos espirituales, y cuando hablo de entendimiento, entendimiento espiritual, y que mi corazón esté dispuesto a entrar en todo aquello que va a generar un cambio en mi vida, que va a llevarme me va a presentar conceptos que posiblemente no serán lógicos para mí, pero ahí Dios me va a decir, ¿me dejas actuar? ¿Confías en mí? ¿Me crees? Que aunque esto no te hace sentido, es lo mejor para ti, es bueno para ti, que esto es lo que yo soy y que al tú abrazar esta verdad mía, este pensamiento mío, vida vendrá sobre ti, los velos caerán, el entendimiento espiritual se abrirá y tendrás acceso total a esa vida que te estoy revelando. Entonces, es esa decisión de abrazar esta forma de hacer las cosas, esta forma de pensar que quiebra nuestros argumentos de vida que hemos abrazado por décadas, es incómodo, puede causar dolor, molestia, puede que cause en nosotros el deseo de querer salir corriendo porque no me gusta el proceso. Hablaba en una de las enseñanzas las diferentes herramientas que se usaban en el tiempo antiguo, porque hoy con la tecnología todo ha cambiado, pero para cosechar diferentes especias, como el eneldo, y luego hablaba también de la cosecha del trigo. Entonces hablaba cómo se tiene que usar para uno una varita, para otro un palo un poquito más fuerte, y cómo debemos de aprender lo que cada fruto de la tierra necesita para ser cosechado apropiadamente y obtener los beneficios de esa cosecha. Y cuando hablaba de la cosecha del trigo,
Dice que debido a la viga en la que, en la vaina, perdón, en la que está el trigo, ¿no? La forma en que viene cubierto de esta cascarita, ¿no? Que envuelve el fruto, hace que necesite un poco más de fuerza para poder soltar la vaina, el trigo en sí. Entonces para esto se usaba algo que se llamaba tribulum. Y este tribulum era mucho más fuerte que los elementos que se usaban para cosechar estas otras especies de las que estaba hablando hace un momento, como el comino y el eneldo. Y entonces, pero tenía que ser exacta la fuerza, ni más ni menos, pero ciertamente más fuerza de lo que el eneldo y el comino necesitaban. Y esa fuerza, eso que viene y confronta mi propia condición, eso que pone en evidencia que yo no estoy en esa área todavía alineada con el corazón de Dios y que hay cambios que tienen que surgir en mi vida, que hay áreas en mi vida en las que Dios tiene que o liberarme, o sanarme, o restaurarme, darme entendimiento, pero que yo tengo que estar dispuesta al proceso. Esa fuerza es incómoda, es molesta. El ser humano ha aprendido erróneamente que todo está bien siempre y cuando no haya ningún dolor, no haya ninguna molestia. Pero cuando venimos a la palabra, nos damos cuenta que Dios ha usado el dolor para abrir una cortina o para abrir el velo que nos robaba la plenitud de vida en Cristo. Hemos valorado tranquilidad a pesar de que no estemos vivos en el Espíritu. Y sin darnos cuenta, por falta de entendimiento, estamos abrazando una muerte espiritual con tal de que todo esté tranquilo. Y es un engaño que nos roba, que puede traer destrucción y muerte. Entonces, cuán importante es estar dispuestos al proceso, creerle a Dios en el proceso. Lo vemos en las Escrituras, en todos los hombres y mujeres que caminaron con Dios. Hubieron momentos de esperas largas que traían angustia a sus corazones, que les robaban la paz, que los hacían sentirse cansados. Hubieron situaciones de guerras donde murieron algunos, donde sufrieron bajas grandes, pero en medio de todas las cosas que vivieron, aquellos que se acercaron a Dios para rendirse a Él, para entender a Dios, para alinearse con Dios, cada uno de ellos obtuvo vida abundante, vida plena, cosecharon las victorias, obtuvieron riquezas eternas y bendiciones terrenales, porque Dios permanece fiel. Pero usó de estos momentos difíciles. Imagínate Gedeón. Ahí estaba Gedeón, con miedos porque la vida que él había enfrentado no era fácil. Él había crecido siendo despojado de sus bienes por los madianitas. El pueblo de Dios se había alejado de Dios, había empezado a adorar otros dioses y Dios los dejó porque ellos habían decidido buscar en otros dioses la fuente de poder, de vida, de lo que tú quieras. Le dieron la espalda a Dios y Dios no obliga a nadie. Entonces Dios se aparta y dice, esa es tu decisión. Tú quieres vivir sin mí, pues me aparto y enfrenta la vida con lo que tú crees que es bueno para ti. Pero ¿cuál fue la consecuencia para el pueblo de Israel? Que por décadas habían sido objeto de despojo, porque el ejército de Madián era el más fuerte, el más poderoso, y les despojaban de todas sus cosechas, los dejaban sin alimento, y no podían ellos enfrentarse a Madián. Y Gedeón creció rodeado de esta guerra constante contra ellos, donde ellos eran derrotados una y otra vez y quedaban en gran pobreza. Y aquí está Dios diciéndole, hombre esforzado y valiente,
Pero lo que él tenía miedo, él estaba escondido, trillando el trigo, ¿verdad? Con el tribulum. Él estaba ahí escondido por miedo a que los madianitas se enteraran de su cosecha y les robaran su cosecha. Él era el menor de todos los hijos. Había sido protegido por sus hermanos, posiblemente había heredado la ropa de todos y nunca conoció lo que era una ropa nueva para él. Todo esto va definiendo muchas cosas en cómo tú te ves a ti mismo. Y de repente llega Dios y le dice, esto es lo que tú eres. Y él está como viendo para atrás, posiblemente diciendo, pues habrá alguien más aquí escondido conmigo que yo no me he enterado, porque yo no soy un hombre esforzado y valiente. Estoy lleno de terror al estar cosechando el trigo de mi familia y queriendo evitar que sea tomado por los madianitas a la fuerza. Pero luego él entra en este proceso de Dios en su vida, donde él invita a Dios a decirle, ¿sabes qué? Muéstrame si esto que tú estás hablando es así. No se queda con su propio argumento, no se queda con su propia verdad de cómo él se ve a sí mismo y cómo él ve las circunstancias que le rodean. No. Decide preguntar a Dios, decide inquirir en Dios, decide buscar en Dios la respuesta. Y ciertamente encuentra respuesta. Y luego toma una decisión valiente, donde él destruye los ídolos que estaban, los altares erigidos por el pueblo de Israel. Lo hace de noche porque tenía miedo. Pero el punto es que a pesar del miedo, el miedo no lo venció. El miedo no lo gobernó. Él fue y hizo aquello que Dios le pidió, que podía causarle la muerte a él y su parentela. Porque se estaba metiendo con los dioses que ahora el pueblo de Israel adoraba y a quienes ellos creían y veneraban. Y fue y abrazó y dijo, puso en riesgo su vida a pesar de que tenía miedo. ¿Cuántas veces Dios te está hablando? Pero lo que tú vislumbras que puede sucederte, ese peligro aparente que está ahí si le obedeces a Dios, esa incomodidad aparente, eso difícil que puede surgir por obedecerle a Dios, te ha detenido de creerle, te ha detenido de seguir adelante, de dar los pasos que Dios te está invitando a dar. Gedeón lo hizo y por hacerlo descubrió una gloria que jamás él hubiese podido descubrir a menos que le creyera a Dios. Pero creerle a Dios significó morir a toda su lógica, morir a todo lo que era cuerdo para él. Porque Dios le dice, levanta un ejército. Y 32,000 hombres se reunieron. Y el ejército de Madián superaba los 130,000 hombres. Él estaba en todo sentido en una posición donde no podía ganar bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna estrategia humana. Había una posibilidad de que Gedeón ganara la batalla, porque no solo estaba superado en número, pero también en fuerza, porque ese ejército de Madián había permanecido en guerras y había permanecido en combate constantemente, entrenados, fogueados en todos los sentidos. Tenían todos los equipos militares de la época que estaban por arriba de cualquier equipo militar. Eran el ejército más capacitado, más lleno de armamento y de fuerza y de número. Y a quienes tenía Gedeón, a hombres que no habían peleado ni levantado espada por muchas décadas, que no tenían experiencia ni estrategia, que no tenían las herramientas ni las armas para poder pelear contra semejante ejército, aún siendo 32,000. Pero a pesar de que todo era contradictorio o contrario según nuestra capacidad humana, Gedeón siguió obedeciendo a Dios y empezaron a avanzar para ir a pelear contra Madián. Dios le había dicho, te voy a dar la victoria. No tenía sentido alguno. Lo único que le podría parecer seguro es que él iba a morir junto a los 32,000 hombres. Porque no había lógica
que le dijera lo contrario. No había evidencia que le dijera lo contrario en su experiencia de hombre. Sí, había escuchado del Dios de Israel, de las grandezas, de cómo venció al ejército de Egipto. Tenía las historias. Sin embargo, no estaba conociendo a Dios durante su vida en experiencias con Dios, que le garantizaran, esto va a pasar conmigo también. Y es ahí donde muchos ponemos freno de mano, ¿no? Y decidimos hacer pausa y no avanzar por miedo, porque no nos hace lógico. Y viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Quiero que preguntes quiénes tienen miedo, porque me parece que van muchos. Porque yo quiero que tú entiendas, Gedeón, que esto que yo estoy haciendo, no solo lo estoy haciendo para que ustedes tengan la victoria sobre Madián, es porque yo anhelo revelarme a sus vidas, que ustedes entiendan quién yo soy y que ustedes se den cuenta que la única forma de encontrar gloria, vida plena, victorias, pero victorias que realmente desaten vida, es si yo, Dios, peleo sus batallas. Pero si ustedes consideran que ustedes lo han logrado por ustedes mismos, el ego empieza a crecer y se envanecerán y una vez más me darán la espalda. Y yo no quiero verlos a ustedes sufrir. Ustedes son mi pueblo. Yo tengo preciosas bendiciones para ustedes. Yo tengo herencias celestiales para ustedes. Y quiero derramarme sobre sus vidas. Pero la única forma es que crean en mí, que sepan quién soy, que entiendan que me necesitan, que entiendan que yo soy el único que puedes darles la vida que están buscando y la victoria que necesitan por el resto de sus días. Soy el Dios que cumple sus pactos, el Dios que cumple sus promesas. Pero para eso ustedes necesitan hacer pacto conmigo, creerme, abrazar mi verdad, abrazar mis pensamientos, abrazar mi guianza, abrazar mi luz, caminar en mí, conmigo. Entonces, Gedeón está entendiendo que el reducir la cantidad de hombres del ejército tenía un propósito mayor y era revelar a Dios a esta generación de israelitas que obviamente se habían extraviado del camino y por eso estaban sufriendo constantemente con cualquier ejército enemigo o pueblo enemigo. Y ves a Gedeón obedecer a Dios y se queda con 10,000 hombres. Ya de por sí no tenía forma humana para ganar, pero le obedece. Preguntémonos, ¿está mi corazón ahí? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a obedecerle a Dios? Cuando me invite a hacer algo, como lo que hizo con Gedeón, que no tiene lógica alguna, que no parece que me beneficie en nada, estaré dispuesto a creerle a Dios para conocerle más, para madurar, para crecer, pasar el proceso y entrar a una nueva dimensión de gloria. Luego que avanzaron un poco más y estaban junto a las aguas, el Señor le dijo, necesitamos volver a reducir el número de personas porque siguen en riesgo de envanecerse y de creer que ustedes lo hicieron en su propia fuerza. Tengo que poner la cantidad de personas que ustedes necesitan para que puedan entender que no fueron ustedes sino yo. Fíjate, es lo que el pueblo de Israel necesitaba para encontrar el camino de regreso a Dios y vivir la vida en Dios. El número con el que Dios quería ir a la batalla era el número que le iba a permitir al pueblo de Israel entender quién era su Dios una vez más y volver su corazón a Dios para entrar en ese pacto que Dios siempre quería cumplir sobre sus vidas.
Y entonces los pone a beber agua y le da una instrucción a Gedeón. Conocemos la historia. El que beba agua de su boca directa con el agua del río, sin ver al horizonte, a ese tienes que devolverlo a casa, porque no está entendido que está en guerra y está totalmente distraído y no tiene una actitud de soldado, no está alerta. Pero aquellos que tomen el agua en su mano y la suban a su boca sin perder la vista del horizonte, con ellos te quedarás. Al final sabemos que fueron 300 hombres los que quedaron, más Gedeón. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo con 300 hombres? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Es Dios quien decimos que es? ¿Y creemos realmente que Él nunca se equivoca? ¿Que Él siempre busca mi beneficio? ¿Que Él me permite pasar por circunstancias para mostrarme su gloria y bendecirme por encima de mis expectativas? ¿O necesito estar en control? ¿Necesito entenderlo todo para poder caminar con Dios? Porque fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Sadrach, Mesach y Abednego lo vieron con claridad, estaban en una posición. Aquí Dios está revelándose a Gedeón y está dándole una fuerza sobrenatural a Gedeón. Pero Sadrach, Mesach y Abednego ya habían llegado ahí a través de los procesos de su vida, a través de obedecer a Dios en cosas que no tenían sentido y que parecía que no tenían beneficio para con ellos. Sin embargo, lo hicieron y conocieron dimensiones de gloria de tal manera que cuando estaban frente a Nabucodonosor y él les dijo, si ustedes no se postran ante mi estatua, inmediatamente los lanzaré al horno de fuego. Y ellos le dijeron, perdónanos, rey, pero no tenemos por qué darte ninguna explicación del tema. Pero nosotros creemos que nuestro Dios es todopoderoso para salvarnos de ese horno de fuego. Pero si Dios no lo hace, si Él decide no salvarnos del horno de fuego, tampoco nos vamos a postrar a tu estatua de oro. Porque ellos tenían el entendimiento de que la vida en Dios es la única vida que vale la pena vivir. Que cualquier cosa aquí en la tierra jamás se comparará a lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Que nada es más grande que Dios, que nuestro yo y nuestros propios sueños humanos no son más grandes que las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Y a veces nuestro yo es el que nos roba, porque estamos más pendientes del yo, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo, de lo que yo espero, de lo que yo considero bueno, que de ese Dios que es bueno, que es perfecto y que me ama con amor eterno. Estoy más pendiente de mí que de lo que Dios quiere hacer, anhela y desea, siendo Él Dios, siendo Él el Todopoderoso, siendo Él nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego ya habían llegado a ese lugar. Y dicen, no importa lo que pase, lo que recibiremos siempre será mejor. Siempre será más grande, más maravilloso, más glorioso, porque viene de nuestro Dios y por eso le somos fieles. Porque no hay nada más grande, más bueno, más hermoso que Dios. Ni la muerte significaba para ellos humana, la muerte humana, algo importante, porque sabían que no iban a morir, que iban a pasar de muerte a vida eterna sin interrupción, sin riesgo alguno, a la vida en la Nueva Jerusalén. Y aquí está Gedeón, justo antes de ver la gloria. Sadrach, Mesach y Abednego vivían en esa dimensión de gloria. Gedeón estaba por entrar a esa dimensión, pero requería fe, la certeza de que el Dios que conozco va a cumplir su palabra. Porque fe es la certeza de lo que espero. Y si Dios habló, y si Dios dijo, y si Dios prometió, entonces Dios va a cumplir.
entonces Dios hará. Y en esa certeza, en esa fe yo me voy a establecer, me voy a afirmar en el carácter de mi Dios, que no miente, que es todopoderoso, que está amándome y buscando cuidar de mí en todo tiempo. Su favor está sobre mí, su gracia está sobre mí, sus planes son planes de bien y no de mal para que yo obtenga el fin que espero. Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, Él es mi estandarte, es decir, el que va adelante garantizándome la victoria, porque Él es quien pelea mis batallas y contra Él nadie puede. No hay mal que se pueda levantar y pueda vencer a Dios. Y no hay arma forjada que se levante contra mí que pueda prosperar si yo permanezco en Dios. Entonces ahí toma una decisión Gedeón. Lo que él conocía de Dios se volvió su roca para tomar la oferta que Dios le planteaba y enfrentarse a un ejército de 130 y pico de mil hombres. Luego viene Dios y le da el armamento que va a usar y las posiciones que van a tomar de 100 en 100. Y le dice, te vas a llevar un cántaro, una vasija de barro, teas, que son velas, o antorchas, y trompetas. Los 300 hombres, su equipo de guerra, su armamento va a ser vasijas de barro, antorchas y trompetas. Otra cosa más. Pero Dios tuvo cuidado de Gedeón y de su corazón. Dios sabía que lo estaba empujando a un mundo espiritual que sería revelado, pero que él no conocía, que él nunca había experimentado. Y por lo tanto le permitió bajar a la llanura donde estaba el ejército de Madián de noche y escuchar conversaciones. Y entre esas conversaciones Gedeón escuchó lo atemorizado que estaban ellos y que les había Dios mostrado que Israel iba a ganar. Entonces Gedeón regresa con su fe fortalecida en lo que Dios estaba hablando. Ojo, no había evidencia humana que te garantizara la victoria, pero él decidió sostenerse en el carácter de Dios. Y si Dios decía, así sería. Ahí te está invitando Dios a ti y a mí. A ti y a mí, sin importar nuestras debilidades, sin importar nuestras batallas. Nos está invitando a que veamos su carácter y digamos, por quién tú eres, yo te creeré. Y haré conforme a lo que me pides. Y caminaré conforme a lo que me muestras. Y te obedeceré y avanzaré en la dirección que tú me dices, aunque no tenga sentido para mí. Pero lo haré. Y tú y yo conocemos el resto de la historia. Cómo Dios les dio una gloria tremenda, con una victoria impresionante, donde casi que no tuvieron que pelear, sino que el ejército básicamente se mató entre ellos y los demás huyeron. Y ahí era imposible no ver quién les había dado la victoria. Dios. Y entender una nueva dimensión de gloria que transformó para siempre la vida de Gedeón, de aquellos que pelearon, y que trajo un renuevo y un despertar espiritual al pueblo de Israel. Y entonces yo quiero recordarte el corazón de nuestro Dios. Sí, está invitándonos a madurar, está invitándonos a quebrar nuestros propios argumentos, a quebrar lo que nos hace sentir seguros, para mostrarnos la verdadera seguridad, la verdadera vida y la plenitud. Pero este Dios que nos está hablando, este Dios que nos está invitando a hacer cada una de estas cosas que te he mencionado, tiene un corazón
para contigo y para conmigo. Su favor está siempre buscando alcanzarme y su gracia rodearme en todo tiempo. Y si me acompañas al libro de Hebreos, capítulo 4, y leemos desde el versículo 14, generalmente leo el 15 y el 16, pero hoy vamos a leer desde el 14, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿En qué crees? ¿Crees que Dios es bueno? ¿Crees que Él es el único Dios verdadero? ¿Crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Redentor? ¿Crees que Él no vino a condenarte, sino a salvarte? ¿Crees que Él te ama con amor eterno? ¿Crees en ese amor que se manifestó en la cruz del Calvario para contigo, para perdonar nuestros pecados? ¿Crees en su poder, en su fidelidad? ¿Crees que Él busca tu bien en todo tiempo? ¿Crees que Él es escudo alrededor de ti? ¿Crees que Él es tu refugio? ¿Crees que Él es la torre fuerte que es impenetrable y tú estás ahí escondido en el hueco de su mano? ¿Crees que Él vencerá cualquier cosa que se levante contra ti? ¿Crees en el carácter de Cristo? En el carácter de Dios Padre, en el carácter del Espíritu Santo, porque es un Dios trino. Y dice que te aferres a lo que crees. Que te aferres a quién es Él, a esa verdad, para que esa verdad te pueda sostener, porque la verdad te liberta. Esa verdad te sostenga en ese momento de decisión donde Dios quiere transformar tu vida para llevarte a un nuevo nivel de gloria. Pero hay que romper un velo, hay que romper todo aquello que no nos ha permitido llegar ahí. Y dice el versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ese sumo sacerdote, ese Dios santo y todopoderoso, Él comprende tu debilidad. Él sabe por qué estás débil. Él sabe cómo surgió esa debilidad en ti. Él conoce tu historia. Y Él sabe que si no has logrado salir cuando quieres, salir de esa debilidad, de esa atadura, de eso donde cojeas, de esos pies de barro, de eso que Dios llama pecado y que no es agradable a su corazón, Él sabe por qué no has podido también. Y entonces dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. En las pruebas, en las tribulaciones, en las situaciones difíciles, somos cada uno de nosotros tentados a hacer aquello que es opuesto a lo que Dios quiere. Y dice Jesús, yo fui tentado en todo. Yo experimenté todas las pruebas que ustedes experimentan en la tierra. Entonces, cuando yo leí esta porción, porque dice, yo te entiendo. Y dice, te entiendo porque las experimenté. Entiendo cómo te sientes por dentro. Entiendo lo que sucede en tu mente humana. Entiendo lo que sucede en tu alma humana. Lo entiendo porque yo fui humano y lo experimenté como humano. Y tú podrías decir, pero Él era perfecto y nosotros somos imperfectos. En Él no había pecado y en nosotros habita el pecado. Cierto, pero quiero que recuerdes que Adán y Eva tenían la misma condición que Jesús. Perfectos, sin pecado. Y aún así cayeron en la tentación. Jesús no pecó. Pero entonces, ¿por qué pasar por tanta prueba? ¿Por qué pasar por tanta tentación? ¿Por qué pasar por tanta tribulación y situaciones difíciles? ¿Por qué experimentarlas? Si su propósito era venir y revelar al Dios Padre, acercar el reino de los cielos a los hombres, para que al ellos reconocer a Jesús, vieran al Padre y luego dar su vida en sacrificio. Modelarnos cómo se camina en la relación entre Dios Padre y sus hijos. Acercar el reino y luego dar su vida para que con su sangre y su sacrificio Él pagara el precio de todos los pecados de la humanidad. ¿Qué necesidad hay de pasar tentación entonces? Y cuando yo me senté a hacer estas preguntas a Dios, mientras leía este pasaje hace muchísimo tiempo atrás, el Señor Jesús me dio la respuesta a través del Espíritu Santo y me dijo, yo quería sentir
lo que ustedes sienten para entenderlos en la dimensión más profunda. Por eso dice, yo comprendo tu debilidad. Yo sé con lo que luchas. Yo sé lo que se levanta en tu interior. Yo sé los argumentos que empiezan a surgir en tu mente. Yo los viví, yo los enfrenté, yo no pequé, yo no cedí, yo nunca fallé, pero me permití sentir tus batallas y experimentarlas como humano para poder entenderte. Ese es el corazón de nuestro Dios. No es un corazón que anda buscando a ver quién falla para castigarlo y destruirlo. Es un corazón que te anda buscando en tu debilidad. ¿Para qué? Mira lo que sigue diciendo el versículo 16. Así que acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ven a mí, corre. Y ven con toda la certeza de que este trono, donde estoy sentado, es de gracia. Es de gracia. Allí recibirás su misericordia y encontrarás la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Encontrarás el poder de Dios que te rescata. Encontrarás al Dios todopoderoso que te levanta. Encontrarás, según la versión Reina Valera lo dice, el oportuno socorro. Encontrarás todo lo que necesitas para vencer y para abrazar la victoria que Dios ya ganó para ti y entrar en una nueva dimensión de gloria. Glorias prometidas por Dios para toda nuestra trayectoria aquí en la tierra, porque Él ha dicho que iremos de gloria en gloria. Pero para hacerlo, necesito entender su corazón y acercarme lo suficiente a Dios para seguirlo conociendo, para seguirlo descubriendo, para dejar que el Espíritu Santo me lo revele y obedecerle cuando nada tiene sentido. ¿Por qué le obedezco? Porque sé quién es Él, porque me aferro a su carácter, a lo que Él es y me afirmo en esa certeza de quién es mi Dios. Y por eso puedo creerle y obedecerle en algo que posiblemente no me hace sentido. Amados, que este 2024, tú y yo, podamos ver el carácter de nuestro Dios, maravilloso, glorioso, lleno de gracia y misericordia, porque Él está con los brazos abiertos esperándote, sin importar tu condición. Y Él dice, yo quiero pelear la batalla contigo, hasta que abraces la victoria que ya tiene tu nombre. Así que vamos pues, confiadamente, entremos al trono de gracia y misericordia y abracemos lo que ahí Dios nos muestra. Tengamos esta intimidad con Él constantemente. No importa tu condición, con todo y tus debilidades, Él te dice, entra. Y entra con toda confianza porque este lugar es seguro. Aquí está tu Dios que te ama, que no está aquí para condenarte ni señalarte, está aquí para levantarte, para restaurarte, para que puedas entrar en la vida que Él ha preparado para ti. Bueno, los dejo con este mensaje este día, confiando en que el Señor se va a manifestar de formas poderosas en sus vidas y que habrán testimonios gloriosos de lo que Dios estará haciendo en ti y a través de ti. Quiero pues saludar a los que se sumaron esta tarde a este programa Vital, que es todos los miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Siempre digo la hora porque sé que muchos están en diferentes regiones donde pues la hora es diferente. Pero es un privilegio para mí el poder compartir de Dios, el poder hablar de las cosas que Dios está mostrando y que Él quiere darnos para literalmente tomarnos de la mano y llevarnos, y si no, hasta cargarnos si es necesario, porque lo que Él quiere asegurarse es que tú y yo recibamos todo lo hermoso que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, quiero saludar a los que no puedo ver en pantalla primeramente, porque posiblemente se conectan a través de
los diferentes Facebooks de Unidad Cristiana Querétaro, pero para mí siempre es un honor, un placer, un privilegio el poder compartir con ustedes, el hablar de este Dios maravilloso, que solo hablar de sus grandezas, hablar de su palabra, reconectar con todo lo que Él enseña, ministra y muestra, me anima, me alienta, me guía en el camino, y yo soy la primera bendecida. Así que gracias por estar aquí y conectarse en este programa vital todos los miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Y hoy quiero saludar a los que sí puedo ver aquí en mi pantalla. Sandrita, un fuerte abrazo, qué rico verla por acá, como siempre, siempre conectada y siempre sedienta de ese Dios maravilloso que sé que la ha llevado a muchas glorias y que este año no será la excepción. Roxana Hidalgo, amiga, qué lindo verte por acá. Abrazos fuertes hasta El Salvador también. Ani Michelle, qué rico que estés por acá, qué bendición. Jaime Naranjo, qué bendición verte por aquí conectado. Pastora Clelia, qué alegría verla y saludarla por acá. Dios me la bendiga mucho a usted también y un fuerte abrazo también desde El Salvador, mi tierra natal y hermoso país. Isamar, qué alegría verte por acá. Marbelis, qué rico verte por acá, un fuerte abrazo. Delia, siempre conectada. Buenas tardes para ti también y que Dios siga ministrando su palabra, y un abrazo para ti también. Pati Solorio, qué bendición verte por acá, Pati, un fuerte abrazo. Es una alegría que podamos conectar y compartir de este Dios maravilloso que tiene planes hermosos para todos nosotros. Elizabeth Rincón, qué rico verte por acá, pastora, un abrazo, te quiero mucho. Espero pronto podamos coincidir. Pame Muñoz, qué bueno verte conectada, Pame, un abrazo. María de los Ángeles, Ángeles, qué rico verte por acá, un abrazo, Dios te bendiga. Una mujer guerrera y valiente que no ha soltado su fe y no ha soltado a Dios, y sé que este año será un año glorioso para tu vida. Alma Rivas, Dios te bendiga a ti también, y es un placer el poder orar unos por los otros y ver a Dios actuar y ver a Dios manifestarse y responder a nuestro clamor. Que Dios te fortalezca, te llene de paz y te siga sorprendiendo. Pastora Hilda Cortés, qué rico que está por acá, un saludo y un abrazo a la distancia también hasta mi bello país El Salvador. Sonia Rivera, qué rico verte conectada esta tarde. Bessie Bonilla, Reina Alvarado Rivas, qué alegría verlas a ambas conectadas, sintonizando un poco de esa palabra viva que puede transformar nuestra vida para siempre. María Eloísa Durán, un abrazo, siempre estás conectada, siempre estás buscando más de Dios, qué alegría verte por acá, Dios te bendiga siempre. Gracias por el detallito de la taza y la miel, es una bendición. Cristina Gutiérrez, mi tocaya, qué rico que estás por acá, Cristina, una alegría que te hayas sumado esta tarde con nosotros. Rodolfo Gutiérrez, qué alegría verte conectado, Rodolfo. Dios te bendiga a ti, a Laura, a tus hijos, y Dios los siga sorprendiendo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y siempre, siempre nos ha sostenido. Gracias, Cristina, por tus palabras. Realmente Dios es bueno y yo vivo agradecida con Él, y el privilegio que me da de conocerlo, de buscarlo y de poder compartir con otros de este Dios tan maravilloso, el único Dios vivo, real, poderoso, que puede transformar todo nuestro ser. Charlie, qué bueno verte conectado. Dios te bendiga a ti, a la familia, y los siga sorprendiendo. Ruth Arizai, qué rico que estés por acá esta tarde. Jorge Rojo, qué alegría verte conectado. Lisette Peñaranda Peña, qué alegría que te has sumado con nosotros esta tarde. Carmen Elena Murillo de Barrera, qué rico que te has sumado esta tarde a este programa vital para recibir un poco de esa grandeza de nuestro Dios, de esa palabra que busca revelarse en nuestras vidas para saturarnos de Él y llevarnos más alto. Gracias por acompañarnos esta tarde, Carmen Elena Murillo de Barrera, qué alegría que te has sumado. Carol Varillas Smith, qué bueno que estás aquí con nosotros, es una bendición que te sumes a este programa. Loida Novoa, Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Abrazos para ti también, un fuerte, fuerte abrazo. Diana NP, qué alegría verte que te has sumado esta tarde.
Dios es bueno. Elizabeth Mostaza, qué bendición que te sumaras. Janet Dubón de Romero, qué alegría verte por acá. Dios te bendiga grandemente. Migdalia López desde Nueva York, un fuerte abrazo para ti. Qué rico verte por acá. Gastón Paul Escoto, mi hermano de sangre, mira qué bendición verte por acá. Gastón, un fuerte abrazo para ti, para Carlita, para los chicos que han de estar enormes y este año no los pude ver, pero les amo mucho. Dios es bueno. Guadalupe Aranda, qué bendición que nos acompañes en esta tarde y gracias Migdalia por tus palabras. Sé que miércoles a miércoles el Señor se derrama sobre nosotros y hace maravillas en nuestras vidas, que esta palabra cobre vida en nosotros y nos sorprenda. Y Dios te bendiga a ti también, Janet Dubón, gracias por estar acá. Bueno, un saludo a todos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y no soltemos la palabra que Dios nos da, llevémosla a su presencia hasta que esta palabra cumpla el propósito para el cual fue enviado, y es darnos vida, darnos libertad, darnos plenitud, revelarnos el cielo más profundamente, para que tú y yo seamos esa luz y esa sal de la tierra también para aquellos que no le conocen. Igual saludos a Miriam Montoya Acosta, qué alegría que se haya sumado esta tarde. Y bueno, si Dios habló a nuestras vidas, si Dios nos está edificando aquí en este programa a través de su palabra y su Espíritu Santo se está revelando, comparte este programa con otros y que puedan también escuchar la palabra y que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y juntos deleitarnos de todo eso hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros, para guiarnos en el camino y para podernos llevar a esas promesas que Él nos tiene para cada uno. Así que bueno, un abrazo, saludos Reina de Salazar también, qué alegría verte por acá, es una bendición. Bueno, un abrazo a todos, Dios me los bendiga grandemente. Yo igual la recuerdo, hermana Miriam, con mucho cariño también, un fuerte abrazo. Y bueno, estamos conectados, nos vemos el próximo miércoles, siempre a las 2 p.m. hora Querétaro, México, y estamos aquí en este programa Vital porque Dios y solo Dios es vital para nuestras vidas. Bendiciones, que el resto de la semana sea saturada por su presencia y estemos entrando a esas nuevas dimensiones de gloria un día a la vez. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.